Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario o el lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Cherokee Mena Covarrubias y soy psicólogo clínico. También formo parte del grupo de miembros fundadores de Dilepsia a la Vida. En Dilepsia a la Vida nos dedicamos a la promoción de la salud mental, pero específicamente a la prevención del suicidio. Y es ahí, precisamente, donde vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hablar entonces del suicidio, les vamos a compartir algunos términos, algunos mitos, algunas realidades, vamos a hablar del estigma y la discriminación y les vamos a compartir también algunas herramientas para poder acompañar a una persona que esté en crisis de suicidio. Así que bien, iniciemos con el tema. El suicidio o comportamiento suicida implica no solo las conductas que pudiéramos estar intentando llevar a cabo, implica también a veces el deseo de morir o de no existir, y esto es normal. Ojo, empecemos a normalizar ciertos aspectos de la vida y ciertos temas como el contemplar la muerte. Entonces, bueno, a veces todos hemos tenido un mal día, todos hemos tenido un momento de dificultad o bien se avecina una dificultad bastante importante y nos encontramos en crisis, y ante ello podemos desear no estar, no despertar, no bajarnos de la cama. Es algo totalmente normal. Pero, bueno, más allá de un deseo de morir, también puede haber una idea. Y ahí, dependiendo de qué tan estructurada esté la idea, sí podremos entender si hay algún riesgo de suicidio. Hay representaciones también, como por ejemplo las personas que a veces se ven tentadas tal vez a saltar de un lugar muy alto. Imaginemos, no sé, la Torre Eiffel, el Corcovado en Brasil, y de repente estando ante tales alturas sienten como ese impulso de precipitarse. Esa sería, en la imaginación, una representación suicida y suele ser también normal en la vida cotidiana, digamos, fuera de una crisis. Ya cuando hablamos de una amenaza de suicidio, entonces ya estamos hablando de algo un poquito más importante o de cuidado. Una amenaza nos está hablando de una verbalización. Ya de entonces hablar específicamente de una forma en cómo se haría verbalmente. Y entonces el siguiente paso de riesgo sería un gesto de suicidio, y eso ya es tal vez un ademán. ¿Sí? Un ademán, es decir, puedo poseer la metodología o no, o encontrarme en la situación como tal o no, pero hago como que lo llevo a cabo. Ese entonces ya es un gesto de suicidio y es mucho más importante y más de riesgo. Posterior a ello, entonces ya estamos encontrando un intento de suicidio, que ya es la ejecución de la metodología, ya es atentar contra la propia vida. Y aquí puede ser intencionalmente o no intencionalmente, es decir, puedo estar llevando a cabo una conducta de riesgo sin ser plenamente consciente de ello, como de repente tomar alcohol y manejar a altas velocidades, o tomar ciertos riesgos en específico dependiendo del contexto y la geografía en la que nos encontremos. Y de ahí entonces encontramos ya los últimos términos con los que vamos a trabajar el día de hoy, y entonces ya es un suicidio consumado, que es tal cual. La consumación, como dice el término, es se lleva a cabo y fallece la persona, o bien un intento fallido, en el cual sí se ejecuta la metodología, pero de alguna manera esta persona preserva su vida, ya sea por ayuda externa o sin ayuda externa, simplemente sana o se resuelve el efecto de ese acto o esa conducta. Muy bien, hasta aquí en este momento del video vamos a dejar los términos que terminan sumando algo que nosotros llamamos alfabetización en la prevención del suicidio. Es uno de los ejes también que trabajamos mucho en Dilepsia a la Vida. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los mitos y realidades, y que esto tiene que ver entonces con el estigma y discriminación también a la salud mental. Este material que pueden estar viendo ustedes ahorita en su pantalla lo elaboró la Organización Mundial de la Salud y en específico su segmento de la Organización Panamericana de la Salud. El primer mito dice entonces, el suicida está decidido a morir, como si se tuviera la plena intención de, en todas las ocasiones,
Y no es así, esto es falso. Entonces, lo que es verdadero es que, por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes, es decir, no están decididos por una opción en específico, si es la vida o la muerte. Ese rasgo de ambivalencia nos está hablando de que el dolor emocional es un factor importante más que la intencionalidad. Que cuando hay mayor dolor emocional podemos contemplar nuestra propia muerte. Pero si encontramos razones para vivir, si tal vez nuestra condición de vida o de malestar puede cambiar, probablemente esa persona elija o desea entonces vivir. En la mayoría de los casos así sucede, no podemos generalizar al 100%, pero suele suceder de esa manera. Otro mito nos habla de quienes hablan de suicidio no tienen intención de cometerlo, y esto también es falso. Más bien, lo verdadero es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo apoyo o ayuda. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión o algún factor de riesgo presente. Y estos pueden considerar entonces la muerte al carecer de opciones. Entonces estamos hablando de factores de riesgo. Los factores de riesgo son situaciones adversas al sujeto sin una resolución a través del tiempo. Entonces estamos hablando de factores de riesgo a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de escuela, a nivel personal, a nivel de personalidad, a nivel de interacciones con la pareja, con los amigos. Son distintos factores de riesgo los que se van sumando a través del tiempo para que entonces haya un riesgo como tal. Entonces, nuevamente hablamos un poco de la intención, que no es el factor de riesgo más importante, pero sí representa un factor de riesgo. El siguiente mito entonces tiene que ver en cuanto al estigma hacia la salud mental. El mito como tal dice: hablar de suicidio es una mala idea, puede interpretarse como un estímulo. Falso. Les leo. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar su decisión, previniendo así el suicidio. Ahí termina la lectura y yo agrego aparte, no solo puede prevenir así el suicidio dando reflexión, sino saliendo de un estado de crisis. Una toma de decisión no se puede llevar a cabo o no tiene condiciones para llevarse a cabo bajo un contexto de crisis, y es mucho de lo que sucede en los casos que nos encontramos clínicamente. Hasta aquí vamos a dejar la parte entonces de los mitos y realidades que están trastocando estigma y discriminación no solo al suicidio, sino también a la salud mental. Y aquí queremos compartirles qué factores de riesgo tienen que estar presentes a través de las etapas de desarrollo del ser humano. Esta información en específico es parte o nos la ha aportado nuestro grupo compañero de prevención del suicidio en Cancún. Esto entonces está situado en el estado de Quintana Roo. Ojo, en el estado de Quintana Roo. No podemos hacer esta misma afirmación en otros estados de México o en otros países, puesto que trabajamos basados en evidencias. Y estas son las evidencias que poseen nuestros compañeros y que nos las han compartido. Entonces, en la niñez, la imitación, la violencia familiar, el abuso sexual, ausencia en el trabajo de emociones son factores de riesgo. Durante la adolescencia, nuevamente la violencia familiar, el abuso sexual, pero ya el acoso escolar, las redes de apoyo de baja calidad y la baja autoestima son factores de riesgo importantes. Ya en la vida joven o joven adulta, entonces los conflictos de pareja y nuevamente la violencia familiar. El abuso de sustancias ya aparece en esta etapa de desarrollo. Los conflictos laborales, el desempleo, un ambiente social adverso o pandillerismo, una pobre red social o nuevamente de baja calidad, la migración,
no pertenecer a un grupo o a una religión o a una ideología, o bien a un grupo donde nos podamos sentir protegidos. Por lo tanto, la percepción de inseguridad es un factor de riesgo también. Y ya en la etapa adulta, para las mujeres, los conflictos de pareja o el estilo de relación o la forma de relación en la pareja son una causal de malestar y un factor de riesgo. Y en los hombres, el alcoholismo y la disputa o pérdida de la patria potestad o acceso al contacto con los hijos en un proceso de separación. Bien, entendiendo entonces ya los factores de riesgo, concientizándonos un poco sobre mitos, realidades, estigma y discriminación, y habiendo conocido también la alfabetización o la terminología adecuada, vamos a entrar a qué hacer o qué no hacer. ¿Cómo le vamos a entrar al acompañamiento con una persona que está en crisis psicológica, en crisis de suicidio o en un riesgo de suicidio? Y bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Escuchar, primordialmente. Y estos son conceptos que vienen de una metodología, de una técnica que se llama primeros auxilios psicológicos o PAP, como le llamamos ya dentro del ambiente de la salud mental. Y es entonces escuchar el primer paso, así de fácil. Yo llego a un lugar o observo el malestar de la persona y escucho. Para escuchar entonces tendré que hacer preguntas en algún momento, preguntas de estilo abierto, preguntas sin asumir que yo sé qué le está pasando a la persona, sin tener una soberbia de saber cuál es la solución que le va a ayudar a esa persona. Y entonces a través de estas preguntas voy a expresar preocupación. En mi lenguaje corporal también voy a presentarle mi atención y expresarle mi atención. Voy a hablar abierta y directamente como lo vimos en los mitos y realidades. Voy a validar, y esto es muy importante, es una parte esencial de los primeros auxilios psicológicos. Voy a validar la vivencia emocional, las emociones y sentimientos que está teniendo o pasando por esta persona. Voy a ser sensible entonces y voy a ejecutar la empatía. Y al final le voy a retroalimentar lo que estoy entendiendo, lo que estoy escuchando. Esto quiere decir parafrasear lo que me han dicho. Lo que no voy a hacer en este sentido es entonces minimizar sus emociones. No le voy a dar consejos acerca de qué hacer. No lo voy a comparar con otras personas o situaciones o incluso momentos de su propia vida. Y no le voy a hacer menciones acartonadas o frases muy genéricas como todo va a pasar, como échale ganas, como sé hombre. Nada de eso lo voy a hacer. No es algo benéfico para la persona que estamos acompañando. Muy bien, pues bueno. Hasta aquí es la información que queremos compartirles, las herramientas para que ustedes puedan acompañar a una persona. Quien ejecuta un primer auxilio psicológico es quien es la primera persona en contacto con quien está en esa crisis. Es igualito que un primer auxilio médico, es decir, quien auxilia en primera instancia a una persona con una herida es quien llega primero, quien hace el primer contacto poseyendo las herramientas, el conocimiento y las técnicas para llevar a cabo ese acompañamiento. Agradecemos mucho que nos acompañen hasta este momento del video. Si ustedes quieren saber más de la prevención del suicidio o acerca de nosotros en Dilepsia la Vida, pueden consultar la información que tenemos aquí abajo del video. Gracias y que tengan un lindo día, linda tarde o linda noche.